Bueno, como todos los lunes, es el momento de hablar de prevención. Lo hacemos de la mano de los bomberos voluntarios de Santa Teresita y de Pipo, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Pipo? Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, estuvimos hablando durante el lunes pasado, para recordar un poquito el tema, de lo que era el riesgo eléctrico en los hogares, cómo evitar los accidentes o cómo reaccionar ante algún accidente relacionado a la electricidad. Y por supuesto, esto va muy de la mano también con lo que puede ocurrir en las calles, cuando de repente ante alguna tormenta se cae un cable, y cómo debemos actuar ante esas situaciones, porque al no saber qué hacer, lamentablemente a veces se provocan los grandes accidentes. Bien. Así que vamos a Sí, prevenir. es importante todo aquel trabajador que realiza sus tareas, ¿sí? En la vía pública, albañiles, pintores, gente que trabaja en marquesinas, tener en cuenta que nuestras veredas están recorridas a una cierta altura, con tendido eléctrico de media y de alta tensión. Sí. Redes que van desde los 13.000 hasta los 33.000 voltios. Eso es importante tenerlo en cuenta para saber que cualquiera de nosotros está corriendo un riesgo potencial de recibir una descarga. Si bien estos equipos tienen sistemas de corte de energía, hay que saber que estos sistemas se accionan cuando hay una descarga a tierra, es decir, cuando la descarga ya ocurrió. Claro. Por eso es importante tomar conciencia que la única forma de evitar accidentes es previniéndolos. Entonces, ¿qué debiéramos tener en cuenta, ¿sí?, con respecto a estas líneas que recorren nuestras localidades? ¿Qué debiéramos tener en cuenta al momento de tomarlas como referencia? Entonces, si vamos a la primera placa, señor director, vamos a ver que debajo de ellas no debiéramos construir viviendas ni comercios, como tampoco predios deportivos ni emplazar piletas. Bien. Otra cuestión importante es no variar el nivel del suelo, ni excavarlo, ni levantar terraplenes. Okay. Otra de las cuestiones importantes es no trasvasar combustibles, ni líquidos ni gaseosos, debajo de estas líneas de tensión. Otra cuestión importante es no plantar árboles que puedan alcanzar la altura que llevan estas líneas. Gran problema que tenemos. Bien. Sí. Otra de las cuestiones es no juntar ni quemar basura debajo de ellas, porque todas estas situaciones van a provocar algún tipo de situación que puede traer aparejado un posible accidente. Bien. Individualmente, cada trabajador debe tener en cuenta que con las herramientas que trabaje, ya sean bastones, palos o demás cuestiones, siempre mantenerse alejado de estas líneas. Mínimo 1,5 metros, 2 metros, como para que la tensión que está en el ambiente, ¿sí?, no le afecte a su diaria tarea. Bien. Un error muy común que comete la gente es la de construir segundos o terceros niveles sobre sus casas. Eso hace que los balcones o las ventanas queden muy cerca próximo de estas líneas de tensión y que pueden llegar a provocar un accidente al simplemente acercarse a ellas. Claro, esto que se usa tanto ahora de los decks, ¿no?, para poder tener vista y demás, son peligrosísimos. Es importante tener en cuenta, ¿sí?, porque muchas veces las condiciones climáticas también afectan de manera negativa al acercamiento. Cuando una persona sufre una descarga eléctrica, por lo general, ¿sí?, hay una lesión de entrada y una de salida. Sí. Esa lesión va a estar íntimamente relacionada con la tensión de la corriente, ¿sí?, de la descarga que recibo. Va a tener que ver también con el tiempo que yo esté expuesto a esa descarga eléctrica y al recorrido de la electricidad por adentro de mi cuerpo, que puede afectar a más o menos órganos. Sí. Eso también hay que sumarle al tema de que si yo recibo una descarga en altura, arriba de una escalera o en un balcón, la caída que me va a provocar también puede, ¿sí?, traer, además de las quemaduras por la lesión de la tensión, también puedo sufrir un trauma grave. Por eso siempre, al atender a una persona que haya recibido una descarga, voy a tener en cuenta los 3 principales factores, que aquellos eran: primero, proteger; luego, avisar; y por último, socorrer. Cuando decimos proteger, nos referimos
a protegerme a mí como rescatador y a la víctima, ¿sí? ¿Qué cuestiones voy a tener en cuenta? Si todavía hay electricidad, si esta persona está recibiendo la descarga o no. Sí. Y también tener en cuenta, sobre todo cuando hay equipos de transformadores que tienen que ver con la situación, Sí. los agentes corrosivos, que a veces esos transformadores vierten sus líquidos y ese material es corrosivo para nuestra piel y para nuestro cuerpo. Por eso siempre utilizar elementos que sean de aislación para la electricidad, ¿sí? De aislación para lo corrosivo y los elementos de bioseguridad, propiamente dicho, guantes y barbijos. Okay. Cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? En lo que tiene que ver con el socorrer. Sí. Es, si la víctima yo creo que tuvo una lesión de trauma porque se cayó de un balcón, no lo voy a mover. Como siempre decimos, solamente moverlo si es necesario. Si comienza a vomitar la víctima, lo voy a poner de costado para que evitar que se ahogue con sus líquidos. Perdón, ¿esto es normal cuando alguien recibe una descarga? Sí, es por lo habitual general, que la sí. persona vomite. Y puede tener este tipo de reacciones, Okay. al recibir la descarga. Siempre voy a tratar de mantener la temperatura corporal de la víctima para evitar situaciones peores por el tema térmico. Okay. Siempre esperar a los servicios junto a la víctima. Si la víctima solamente sufrió la descarga y yo no creo que tenga lesión cervical, ahí sí voy a tratar de acomodarlo boca arriba, con las vías aéreas permeables, es decir, que el aire pueda entrar y salir. Y si tengo posibilidad, elevarle las piernas para favorecer el retorno venoso a la cuestión circulatoria. Está bien. Y por último, y siempre muy importante, nunca confiarse y no manipular los cables que estén cortados o tendidos en el piso. Porque si el equipo de corte falló y no realizó bien su tarea, ese cable todavía va a estar con tensión y es muy peligroso para todas las personas que estén rodeándolo. Bárbaro, nunca tocar el cable. Nunca tocar los cables. De cualquier manera, así tengamos la certeza de que sean de algún otro servicio que no sea el de electricidad, no tocar los cables por sobre todas las cuestiones. Bien, me preguntabas el otro día, ¿a quién avisamos? Sí. Primero a salud, ¿sí? Al 107 o al 100, y siempre también avisar a los servicios de electricidad, a la empresa de electricidad, para que esté al tanto de esta situación y ellos también puedan activar su sistema de emergencia. Está bien, un gravísimo error que siempre se comete cuando se quiere podar los árboles. Y normalmente se termina cortando cables y suelen ocurrir estos accidentes porque aquel que corta el cable siempre intenta de alguna manera correrlo, moverlo, se lo toca. Es muy peligroso. ¿Sí? A no hacer nada de todo eso. Pipo, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ustedes. Y ya planteamos el tema para el próximo lunes. Estuvimos hablando un poquito de los que manejamos, digamos. Bien, sí, vamos a dar algunos tips para la conducción vehicular, en ruta y en zona urbana. Está bien, así evitamos accidentes. Esa es la intención. Gracias, Pipo. No, por favor. Bueno, han pasado los bomberos voluntarios de Santa Teresita una vez más aquí en Tele2. Un verdadero orgullo tenerlos. Y, por supuesto, consejos. ¿Para qué? Para evitar todo tipo de accidentes. Esa es la gran intención de esta columna. Hacemos una breve pausa y quédense porque en minutos nada más se viene el sorteo. Hoy alguien lunes se va con una tablet a su casa porque vamos a estar en minutos contándoles por qué este sorteo, pero lo importante es que hay un premio cuando volvamos.